Buenas tardes a todos, gracias por acudir, a todos y a todas, gracias por acudir. Y bueno, a mí me toca un poco explicar ahora nuestra red de transporte. En esta primera visión podemos ver la red de transporte que actualmente tiene la ciudad. Es una red de transporte de diseño tradicional, en el que las líneas el diseño de las líneas se basa en un diseño radial y diametral con algunas líneas concéntricas. Es un esquema que es el más habitual dentro de las ciudades de tamaño medio en España y potencia un poco la idea de los usuarios de mi línea de autobús, porque refleja la situación de una línea de autobús que une el barrio con el centro de la ciudad y viceversa. De tal forma que cada usuario pues lo que tiene es un conocimiento parcial de la red, de su autobús, de su línea, que es la que une esta parte de su centro residencial pues con el centro de actividad de la ciudad, y a partir de ahí da una serie de posibilidades de transbordo para llegar a cualquier otro punto de la ciudad, pero con un transbordo muy poco competitivo. Este sistema es el que tenemos actualmente y el que de alguna forma pues sabemos que es poco competitivo contra el vehículo privado. Entonces, el plan de movilidad sostenible, dentro de las distintas propuestas, una de las que hemos abordado es modificar esta red por esta otra. Esta otra red tiene como característica principal que el diseño de las líneas es un diseño ortogonal, en el que no nos basamos en unir los barrios con el centro, sino en crear ejes de transporte. Esos ejes de transporte facilitan la movilidad y dan unas posibilidades de transbordo en los puntos de interconexión de las líneas que hacen que prácticamente desde cualquier punto de la ciudad a cualquier otro punto se puede llegar con un único transbordo. Tiene otra característica muy importante, y es que se disminuye el número de líneas prácticamente a la mitad. Pasamos de 18 líneas diurnas en la red actual a 10 líneas, 7, pero hay algunas de ellas que son en doble sentido, las dos que son concéntricas, y hay un eje norte-sur que también está segregado en dos, que hace que esas 7 líneas en realidad se conviertan en 10. Entonces pasamos de 18 líneas a 10, y esto nos permite otra cosa muy importante, y es que la oferta, la frecuencia de paso, se puede reducir con este sistema a la mitad sin que el coste se multiplique por 2. Entonces, con un incremento de coste muy limitado, bueno, tampoco, si vemos las cifras, realmente el incremento de coste y el esfuerzo que hace el ayuntamiento es muy fuerte. Estamos hablando de 6 millones de euros al año, pero no significa doblar el coste que tiene la red actual, sino que estaríamos en torno al 50%. Entonces, esta otra red, su característica principal, el transbordo. De alguna forma, los ciudadanos van a tener que hacer muchos más transbordos al cabo del año para llegar a sus destinos, pero la posibilidad de llegar al destino se multiplica, porque se puede llegar a cualquier destino. Ya no es mi autobús que me lleva de mi barrio al centro, sino que aquí es la red, mi red, que me lleva allá donde yo quiero ir. Lo único que tengo que tener es la información disponible, coger el autobús que pasa por delante de mi casa y realizar el transbordo en la parada en la que corresponda. En realidad es repetir un poco el esquema de una red de metro, pero en superficie. De alguna forma lo que vamos a hacer es proponer a nuestros ciudadanos mejorar la frecuencia, mejorar el tiempo de viaje, y a cambio de ello le pedimos el sacrificio de hacer algunos transbordos más. Para poder hacer esto hay que crear unas nuevas condiciones. Las condiciones actuales no nos sirven. ¿Por qué? Porque la competencia entre el coche privado y el transporte público, la red de bicicletas y el medio andando, son unas condiciones de competencia que están diseñadas para favorecer al automóvil, al coche privado, y están hechas en contra del transporte público. Entonces, lo que tenemos que hacer, y lo que estamos intentando hacer, es crear unas nuevas normas de competencia que tienen en cuenta la sostenibilidad y que
lo que intentan es promover el uso de la red de transporte público y de los medios bicicleta y andando. En esta diapositiva lo que podemos ver es un diseño inicial de la red de carriles que se va a realizar, que se está realizando ya, de hecho muchos de ellos están ya en proyecto, y gateras. Gateras le llamamos a un pequeño carril bus que está unido a un semáforo, de tal forma que la longitud del carril bus es igual que la cola máxima en hora punta. De esta forma el autobús tiene que esperar como mucho un paso de semáforo, y con una dimensión de carril bus mucho más pequeña se puede conseguir la misma fluidez que con un carril bus más grande. Entonces, esta sería una de las políticas de promoción del transporte público, que serían los carriles. Otra siguiente sería el establecimiento de las paradas de transbordo que aparecen aquí señaladas y la implementación de plataformas. En la actualidad, en nuestra ciudad, en otras ciudades ya existen estas plataformas, el autobús se ve obligado a aparcar para poder dejar salir a los usuarios, y de alguna forma esto significa una pérdida de tiempo por parte del autobús, que hace que la velocidad comercial se vea de alguna forma afectada. Con estas plataformas el autobús no tiene que salirse de la calzada, para sobre la calzada, al que penaliza ligeramente es al tráfico de vehículos privados, y sin embargo el tráfico de los vehículos públicos se ve muy favorecido. Es una medida que además promueve de forma muy importante la accesibilidad, puesto que el incivismo en algunos casos de algunos usuarios hace que estos aparquen en las paradas, y aquellas personas que son usuarias de silla de rueda se ven con muchísimas dificultades, nosotros para acercarlos a las aceras y ellos para poder bajar del autobús en sus puntos de destino. Por último, hay también propuesta una actuación de preferencias semafóricas que de alguna forma van a complementar estas medidas y van a buscar dotar de fluidez, de velocidad comercial, de regularidad a la red de transporte urbano, para convertirse en una alternativa real al vehículo privado que promueva ese cambio modal que se pretende en la ciudad para reducir las emisiones, para reducir el tiempo empleado en el transbordo y, en definitiva, para buscar una Vitoria-Gasteiz más sostenible en el futuro.